Para algunos es un milagro. De ser casi un estado fallido, Colombia pasó a ser líder regional. Nación de grandes contrastes, polarizada, aún azotada por la violencia de bandas criminales y grupos guerrilleros, pero con una economía pujante. ¿Cómo entender estas contradicciones? Conversamos con Juan Manuel Santos, su recién reelecto presidente. La lucha por el poder es lo que saca lo peor de la condición humana. Moisés, que durante mi gobierno le hemos dado a las FARC más duro que en cualquier gobierno en la historia de este país. Este es un programa especial de Efecto Naim desde Cartagena, Colombia. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Cartagena, Colombia. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tengo un invitado muy especial. Es el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Controversial, ambicioso, importante, muy influyente. La historia del presidente Santos es tan compleja como la de su país. Un país que estuvo a punto de llegar a ser considerado un estado fallido y que sin embargo hoy en día es uno de los países más exitosos de América Latina. Uno de los países más exitosos del mundo menos desarrollado. El presidente Santos es reelecto para un segundo periodo en una dificilísima campaña, en una muy pugnaz campaña, donde hubo acusaciones de guerras sucias, de trucos de ambas partes. El presidente Santos cumple así una ambición que parece haber tenido desde pequeño, la de llegar a ser presidente y además por segunda vez. Él viene de una casa muy privilegiada, un hogar muy privilegiado. El presidente Santos ha podido hacer lo que él quisiese en la vida. Estudió en las mejores universidades, tuvo todas las posibilidades. Pero sin embargo, desde muy pequeño estuvo claro que le interesaba era el servicio público, la política. Entró como cadete en la escuela naval, después trabajó como periodista en el periódico que era de su familia, El Tiempo. Y después entró en la vida pública, fue ministro en varios gobiernos, fue ministro de Comercio Exterior, fue ministro de Hacienda y después con Álvaro Uribe fue ministro de Defensa, un duro ministro de Defensa que atacó duramente a las FARC y que enfrentó sangre y fuego la rebelión y los insurgentes. Y así llega a la presidencia de un país, como dije, lleno de contradicciones, un país que tiene muchos éxitos y muchas tareas pendientes. Va a ser una conversación muy interesante con uno de los líderes más controversiales y más importantes de América Latina. Pero antes de eso, antes de hablar con el presidente Santos, queremos darles un poco de contexto sobre lo que está pasando en Colombia. Miren este reportaje. Muchas gracias, Colombia. Muchas gracias, colombianos. Arropado por sus 3 hijos y por su esposa, el pasado 15 de junio Juan Manuel Santos se puso frente a los micrófonos y comenzó a hablar de paz. Colombianos de muy diferentes convicciones, incluyendo muchos que no simpatizaban con mi gobierno, se movilizaron alrededor de una causa que es la causa de la paz. Acababa de ser reelegido presidente de Colombia. Fue un discurso de unos 10 minutos. Santos podría haber escogido otros asuntos para agradecer el voto. Algunos ejemplos. Colombia es hoy, junto a Perú, el país que más crece en América Latina, con una tasa que este año puede llegar al 5%. Está a punto de entrar en la OCDE, que agrupa a las 34 economías más desarrolladas de Occidente y donde la tasa media de crecimiento no ha superado en 2013 el 1,5%. El país ha sabido aprovechar el boom de las materias primas tejiendo una red de 20 tratados de libre comercio, entre ellos con la Unión Europea y con Estados Unidos, que compra el 38% de sus exportaciones. Para el Banco Mundial, Colombia es una de las economías más abiertas y seguras para los inversionistas. Todo esto ha ayudado a reducir la tasa de desempleo, que por primera vez en la historia se coloca por debajo del 9%. Sigue siendo, es verdad, uno de los países más desiguales en América Latina. Aunque el crecimiento económico ha permitido reducir la tasa de pobreza en 19 puntos desde 2002, más del 30% de la población es pobre.
La proyección internacional de Colombia es mejor que nunca. El gobierno mantiene buenas relaciones con Venezuela, al mismo tiempo que impulsa la Alianza Económica del Pacífico, que integra ya a Perú, Chile, México y Colombia. Hace 7 años, el país recibía unos 600.000 turistas extranjeros. Hoy llegan más de 2 millones. En 2012, la revista Time dedicaba ya su portada a Juan Manuel Santos con este título: La Vuelta de Colombia. Pero a pesar de todo esto, Santos, el 15 de junio, durante todo el discurso, solo habló de paz. Un país reconciliado, un país en paz, porque todos unidos, haremos la paz. Porque la violencia es la gran tarea pendiente que tiene Colombia desde hace 5 décadas, un asunto que hace que su prosperidad y su estabilidad política sean prácticamente un milagro. Hasta hace solo 15 años Colombia era casi un estado fallido. La guerra entre el ejército, las FARC, el ELN y los paramilitares iba sumando muertos y desplazados. Hoy son más de 220.000 las víctimas. El gobierno lo intentó todo. Hubo conversaciones de paz. Se desmilitarizó parte del país para que quedase bajo el control de la guerrilla. Nada funcionaba con unas FARC poderosas asentadas en zonas rurales y que habían descubierto los nuevos recursos que les proporcionaba el narcotráfico, la otra lacra que padece Colombia. Más tarde, con Álvaro Uribe como presidente, se aplicó la mano dura contra los violentos y la seguridad aumentó. Santos era entonces su ministro de Defensa. Por eso, cuando llegó al poder en agosto de 2010, todos esperaban más de lo mismo. Sucedió lo contrario. Colombia inició en La Habana el 23 de febrero de 2012 conversaciones de paz con la guerrilla. Todos los asuntos están sobre la mesa. La reforma rural, el abandono de las armas, la reinserción de la guerrilla en la vida política, el tráfico de drogas y el reconocimiento de las víctimas. La paz acabaría con el único conflicto armado que pervive en América Latina. Aplicar los acuerdos tendrá un gasto social, pero aún así el gobierno cree que el Producto Interior Bruto crecería en Colombia un 1% gracias al turismo, la inversión extranjera y la seguridad jurídica que traería la solución al conflicto. Todo esto suena bien fuera de Colombia, pero a Santos ha estado a punto de costarle la reelección. Muchas gracias, los quiero mucho. ¡Viva Colombia! Óscar Iván Zuloaga era la voz de su padrino, Álvaro Uribe, la vuelta de la mano dura. Como muchos colombianos, cree que el final de la lucha tiene que ser la victoria de las víctimas, sin grandes concesiones a los violentos. Lo defendió en una campaña que solo tuvo un buen gesto entre los candidatos. En el que Santos le entregó a su contrincante una paloma de la paz al final de un debate. Los dos han sido adversarios que se han comportado como enemigos. En un país fuerte, rico y con grandes retos, la política no está a la altura. La campaña electoral fue sucia. Este ambiente se reflejó también en las urnas. Las elecciones solo atrajeron el voto de menos de la mitad del censo. El resto de los colombianos dio la espalda a los políticos. En un momento dulce de la historia de Colombia y complicado por el reto de la paz, la abstención del 52% habla del pesimismo de la gente, del desencanto de la política. El progreso de Colombia lo refleja un dato. En 1986 tuvo que renunciar a organizar el Mundial de Fútbol. Nunca antes había sucedido algo así, pero la pobreza del país le impedía asumir el compromiso. Hoy es un país próspero que recibe alabanzas desde el exterior, pero que empieza una etapa política difícil, con los electores polarizados entre dos alternativas opuestas, decepcionados de los políticos, de la corrupción, con los problemas del narcotráfico y la violencia encima, y con dudas sobre si la paz que defiende Juan Manuel Santos es la paz que necesita Colombia. Carlos de Vega para Efecto Nine. Colombia, un país lleno de logros, pero lleno aún más de retos, de problemas, de tareas pendientes. Retos que va a tener que enfrentar el hombre que voy a entrevistar a continuación, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. No se vaya.